escucha bien? ¿Sí? ¿Funciona? Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Y como suele ser habitual, pues los primeros 100 días de gestión en una administración se suele dar cuenta de qué es lo que se ha hecho y por dónde va a ir un poco la línea editorial de cada administración. Yo lo primero que tengo que decir que la Diputación Provincial no se parece en nada a la Diputación Provincial que yo conocí hace 4 años. El deterioro económico es extraordinario y administrativo. Nos hemos encontrado con una peor Diputación Provincial de Teruel. Me atrevería a decir que desde el mes de febrero o marzo se dejó de gestionar la Diputación Provincial de Teruel. Y en estos 100 días, evidentemente, nos hemos dedicado, sobre todo, pues a intentar poner al día la administración de esta casa, a que no se pierdan fondos, a que subvenciones que tenemos adjudicadas no se acaben perdiendo. Como todos pudisteis ver, en el último pleno se hizo un procedimiento extrajudicial, es decir, pagar facturas que se debían desde el año 19, 20, 21, 22. En este pleno que viene, en el mes de octubre, también vamos a tener que volver otra vez a reconocer, a hacer un procedimiento extrajudicial y a pagar facturas porque el procedimiento administrativo que se hizo en su momento pues no fue correcto. Del Mil Festival, del Festival, de Aragón Sonoro, más de 25.000 euros que debe Diputación Provincial. Y luego, en los siguientes meses, tendremos que seguir reconociendo, haciendo procedimientos extrajudiciales, porque, por ejemplo, el museo se estaba limpiando, la empresa que limpia el museo, por ejemplo, lo hace sin contrato, con lo cual no cobra esas facturas, pero sí que limpia, sí que habrá que pagarle. Es más, la Diputación estaba a punto de quebrar una empresa. Esto es así. Pues a todo eso nos hemos dedicado en estos 100 días. Y luego hemos encargado también un plan de carreteras. Vamos a estudiar las carreteras provinciales para hacer una planificación y una estructura de por dónde debemos empezar a trabajar, cuáles son las que tienen más dificultades o están en peores condiciones, que eso tampoco se había hecho nunca. Y seguir ese plan de carreteras con una orientación, un origen y un final, consiguiendo financiación para ello, para intentar que esos 1.000 kilómetros que tiene la Diputación Provincial en carreteras, pues se arreglen lo antes posible. Primero detectamos qué cantidad necesitamos para llevar a cabo esa mejora de nuestra red viaria y luego intentamos por anualidades hacer un plan y llevarla a cabo. También tenemos ya un informe completo de cambio de competencia de las carreteras de ámbito provincial al Gobierno de Aragón. Se está trabajando con el Gobierno de Aragón para que algunas carreteras de ámbito provincial pasen a ser de titularidad del Gobierno de Aragón y la Diputación asumir caminos rurales que están asfaltados pero que hasta ahora pues nadie mantiene ni nadie, sobre todo lo más importante, hace la vialidad invernal, al ser caminos que son de titularidad municipal, por tanto no tienen ese servicio. Pues todo eso también lo estamos llevando a cabo. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Pues vamos a hacer que todos los años haya un plan de obras y servicios para los ayuntamientos. Que este año no va a haber plan de obras y servicios porque no se presupuestó. Pues nosotros nos comprometemos a que en los 4 años va a haber plan de obras y servicios. Los ayuntamientos podrán arreglar alumbrados, podrán hacer calles, podrán cubrir sus necesidades. Y otro de los objetivos es tener un plan de vivienda ambicioso. Creo que todos coincidimos en que la necesidad más importante que tiene la Diputación Provincial, la provincia, es de vivienda. Los pueblos necesitan vivienda. No puede haber pobladores si no hay vivienda. Por tanto, la Diputación nos vamos a encargar de tener un plan ambicioso de vivienda.
Y en esa dirección nos hemos movido en estos 100 días. Aparte, como decía yo antes, de intentar que no se pierdan fondos, porque mira, tenemos un FITE que estaba aprobado, o varios FITES, desde el 2020, que su finalización es finales del 2023, porque tienen 4 años de vigencia, en el que son 927.000 para parques de bomberos. Pues bueno, ahí va a haber dificultades para poder justificar todo ese dinero. Carreteras teníamos 2,5 millones, que creo que ahí lo vamos a conseguir. Pero, por ejemplo, espacios escénicos cinematográficos había 210.000 euros que no se ha hecho nada. A fecha de hoy no hay nada hecho, nada tramitado. Un contrato de más de 200.000 euros lleva un procedimiento administrativo para adjudicar la obra, pues en torno a 6-7 meses mínimo. O sea, es imposible poder llevar a cabo esta inversión, con lo cual tendremos que buscar cambiarla de titularidad y para alguna actuación que esté ya realizada. ¿Qué más cosas hemos hecho en estos 100 días? Pues bueno, aceptamos 4 millones de euros para el Museo Etnográfico que venían del Ministerio, que por pocos días estuvieron a punto también de perderse estos fondos. Y ya por último, ¿cómo nos hemos encontrado la Diputación? Pues lo que yo decía, yo cuando salí había 13.370.000 euros, ese es el remanente que había al final de la legislatura anterior. Ahí os hemos puesto el remanente que había en la legislatura 11-15, pues en el 14, y en la del 15 al 19, pues el remanente que quedó en el 18 ya para el 19. Es decir, este equipo anterior se encontró con 13.370.114 euros de remanente, de ahorro en la Diputación, que el otro día salía diciendo el portavoz del Partido Socialista que hicieron un plan de 3 millones para mejora de caminos y carreteras. Bueno, es que el remanente ahora es 0. Si yo tuviera 13 millones, posiblemente nosotros podríamos hacer 3 millones de carreteras o de caminos. Cuando el remanente es 0, es bastante complicado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues intentar que para el año que viene tengamos un presupuesto expansivo a través de la aportación de las distintas administraciones, no solo de los fondos propios que tiene la Diputación, sino también de lo que pueda venir de otras administraciones. Y otro parámetro que también se ha estropeado bastante es el del endeudamiento. Desde el 2010 no se había suscrito ningún crédito, hasta ahora. Este año pasado se suscribió 7,5 millones de crédito, es decir, no solo se ha gastado el remanente, el ahorro, sino que también se ha endeudado a la Diputación en 7,5 millones de euros. Con lo cual, quiero decir, ese es el punto de partida. Y luego acabo diciendo que el PSOE miente cuando da una rueda de prensa y dice que ellos en sus primeros 100 días habían comprado ya una acción para utilizar un medio propio como era Traxa, o que gastaron esos 3 millones. Bueno, pues, en fin, que el dato mata relato, que se suele decir. En la legislatura anterior es cuando se decidió hacer esa compra de una acción de Traxa, porque el comprar una acción supone poder utilizar Traxa como medio propio, como si fuera el parque de maquinaria, no sé si me explico. Entonces, para esas subvenciones que llegan tarde, con poco plazo de ejecución, Traxa es un buen medio para adjudicarle esa subvención y que no se pierda, si no te da tiempo pues a todo este procedimiento administrativo, que es lo que comentaba yo antes, que cuesta poder adjudicar pues una obra, ¿no? Sacarla a concurso, que las empresas concursen, resolver ese concurso. Bueno, pues el día con fecha 26 de marzo de 2019, que la legislatura empezó pues como ahora en agosto del 19, el señor presidente de la Diputación Provincial dio inicio al expediente para adquirir una acción del grupo Traxa. O sea que no fue el equipo anterior, no fue Manolo Rando quien compró la acción de Traxa, sino fue Ramón Millán
fue en la legislatura anterior, el 26 de marzo, quien, después de una reunión que mantuvimos aquí con los responsables de Traxa y vimos el encaje, autorizamos y dispusimos que se comprara esa acción de Traxa. O sea que uno de los méritos que se arroga el PSOE que hizo en esos 100 primeros días no es cierto. Y cuando hablamos de herencias, pues eso fue una herencia que ellos recibieron en su momento. Herencias positivas y negativas, como nosotros, pues lamentablemente no podemos hablar, o pocas herencias positivas hemos recibido, y acabó como empezaba. Esta Diputación no se parece en nada a la que yo dejé hace 4 años. Me acompaña Yolanda Sevilla, que es la responsable de Hacienda, y complementará en algún. Muchas gracias. Bueno, ya me conocéis, era la presidenta de la Comisión de Hacienda y a lo largo de 4 años he continuado con mi relato insistiendo en la defensa de gestionar, entendiendo que gestionar es el arte de dirigir, de administrar y de resolver. Es cierto, y quiero volver a recordar que en este último presupuesto, con el que estamos hoy trabajando, el Partido Popular denunciamos que era un presupuesto lleno de trampas. Era un presupuesto lleno de trampas. Eran unos presupuestos demagogos que lo que buscaban era confundir a los ciudadanos y embaucar a los ediles públicos con promesas a sabiendas que no llegarían. ¿Qué quiero decir con esto? El presupuesto del 2022 incluía un plan de obras y servicios que no se llevó a cabo, un POS, que después pasó, después de haberse comprometido, se eliminó de la partida y pasó al presupuesto del 2023. ¿Cuál es la pregunta que ejercen hoy los alcaldes habitualmente? ¿Cuándo va a salir el POS del 2023? ¿Cuándo y cuánto? La respuesta es fácil, nunca y nada. El presupuesto del 2023 contenía un POS del 2022. Sé que es un lío, pero al final los administradores públicos tenemos que gestionarnos con el dinero que tenemos, no con los anuncios, lo he dicho 1000 veces. Estos presupuestos históricos, acordaros que es una palabra que se ha utilizado en muchas ocasiones, 88 millones de euros, que son muchos para esta casa. No es una cifra habitual que se manejaba. Además, venía con una totalidad de 93 millones de euros, que eran los 5 millones que iban en un anexo, en un compromiso, en una línea editorial a seguir, como repito, para embaucar a los ediles públicos y a los ciudadanos. Líneas como el plan de vivienda, que se incorporó en el mes de mayo sin ninguna ordenanza. Por lo tanto, sabían que no se podía ejecutar. Lo sabían, lo advertimos, lo hicieron, pero no lo trabajaron. En ningún momento, con independencia del momento en el que entramos a gobernar o hubieran continuado gobernando. En resumen, nos hemos encontrado con un presupuesto agotado, viciado y con trampa. ¿Y con trampa qué quiero decir? Había partidas como los suministros dotadas a la baja. ¿Alguien pensó que iba a bajar el precio de la luz en el 2023? ¿Alguien pensó que nos iban a costar menos los servicios de limpieza? Pues debió ser que sí. ¿Qué hemos estado haciendo ahora? Modificar el presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo. Esas partidas que no han utilizado, ver cómo las podemos utilizar en asuntos tan graves y que hemos denunciado a lo largo de estos 4 años, como el préstamo de los 7,5 millones, que ya dijimos era innecesario, porque su único objetivo era gastar más. Gastar más. Pero no pensaron que también gastaba intereses, que hay que pagarlos. Ya hemos pagado 2 intereses. Y nos queda otra partida por pagar y no tenemos presupuesto para pagarla, no hay partida. Esa va a ser una modificación. A eso nos estamos dedicando. A hacer esas modificaciones y a otra cosa, a pagar facturas. Como ha dicho el presidente, llevamos 2 comisiones de Hacienda y llevamos 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas de anuncios. Está muy bien generar actividades en esta Diputación, pero cuando generas una actividad la tienes que presupuestar inicialmente. Ese es el arte de gestionar, ese es el arte de llevar una casa. Y lo que nos hemos encontrado no rodaba, no funcionaba. Y esto es lo que hemos estado haciendo incansablemente y no hemos terminado. Tendremos mañana una comisión ordinaria de Hacienda con otro reconocimiento extrajudicial de crédito, con otra modificación de crédito, pero ya avisamos que habrá otra comisión extraordinaria antes del Pleno, porque los servicios técnicos de Hacienda tienen que estar trabajando constantemente para ponerle rumbo a esta casa, para poner
orden. Así que si algo ha adolecido, si en algo ha fallado, no hemos sido nosotros. Llevamos los 100 días trabajando, gestionando para encauzar esta casa. Esto es una parte, pero también os enfrentéis a un tripartito. ¿Cómo han sido estos 100 días que lo han llamado este gobierno? Ya, lo he leído. No, bueno, Bueno, no, la verdad es que yo lo he reconocido alguna vez que siempre, bueno, pues entenderte con dos puede tener más dificultades que con uno, es así, pero las cosas funcionan bien, hay buen entendimiento, cada uno tenemos nuestras delegaciones, pues el Partido Aragonés tiene las suyas, tiene caminos, tiene turismo, el Teruel existe también, y el entendimiento es correcto, todas las áreas están funcionando bien, están intentando también poner orden y no tengo ninguna queja por parte de nadie, la verdad, lo digo sinceramente. Varias cosas. La situación que habéis planteado es un poco tremenda. No sé si hay alguna causa concreta que vosotros creéis que es lo que ha pasado, es decir, pues por mala gestión o porque se ha gestionado de cara a la galería, en fin, saber si hay alguna causa concreta para esto, saber si esta situación puede influir en los presupuestos del año que viene, porque puede haber situaciones como las obras del POS de este año que no están, que no van a volver a hacer para tener que pasarlas al que viene. Y luego una curiosidad es qué vais a hacer con los 4 millones del Museo Etnográfico. Vale, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues falta de gestión. Cuando tienes una empresa que está haciendo un servicio durante más de 3 años sin contrato, hombre, bueno, todos sabemos cuándo empiezan los contratos y cuándo terminan. Entiendo que con la previsión suficiente hay que hacer otro contrato, hay que adjudicar. Es que eso ya lo hemos empezado nosotros, vamos, hace un mes, para adjudicar la limpieza del museo a una empresa, que será la misma o será otra. Pero lo que no puede ser es que se acabe un contrato, que la empresa sigue trabajando, porque evidentemente bueno, necesitamos esa limpieza, pero no le pagamos. Porque cuando llega intervención dice, es que no hay contrato, no puedo pagar reparos. Tampoco se levantan reparos, porque no se tenía el valor suficiente de hacerlo. Con lo cual, al final acabas eso, teniendo a una empresa durante 3 años limpiando el museo y sin pagarle. Falta de gestión, porque yo entiendo que puede haber desajustes. Una adjudicación puede llevar recursos de las distintas empresas y que al final se demore pues más de lo que pensabas, pero pueden ser 2 meses, 3 meses, pero 3 años. 3 años es porque nadie se dedicaba a eso. Eso es un tema. Luego, lo que son fondos propios de la Diputación, bueno, al final lo que no se ejecuta, pues va otra vez a remanentes y no hay problema. El problema lo tenemos cuando son fondos que vienen de otras administraciones. Estos FITES 2020 es que no tienen más prórroga posible. Entonces, en esto sí que tenemos un gran problema, porque tenemos ahí el 31 de diciembre como fecha final. Ahí no hay más, es que no hace falta, o sea, ni influencia política ni nada, no, se acaban y se acaban. Se pueden perder. Entonces, la única solución que tienen estos FITES es buscarles una orientación distinta, actuaciones que la Diputación haya hecho sin financiación que pudiesen, bueno, cambiarles el destino. Ese es eso, si no se perderán. Por ejemplo, el de espacios cinematográficos, 210.000 euros, vamos, es bastante. Pero a eso nos estamos dedicando y el tema de, bueno, el otro FITE que tenemos de bomberos también tiene mucha dificultad. Hay un convenio que se tendría que haber firmado con la COE, un FITE 2020, tengo que firmar yo el convenio que lo he firmado ahora, de 300.000 euros, para favorecer el emprendimiento y la instalación de empresas en Teruel. Claro, que es que dificultades para la Diputación para justificar esto, pero dificultades también para la COE para justificar ese dinero, evidentemente, porque con la previsión suficiente pues no hay problema, pero es que hemos pedido prórroga, porque por ejemplo terminaba el 30 de noviembre, pues hemos pedido a ver si nos dan hasta el 31 de diciembre por darle un poquitín más de tiempo, pero es que no hay más posibilidades, porque luego Aragón tiene que justificar ante Madrid. Entonces, esto sí que es más complicado, sí, es mucho más complicado. Y me habías dicho... ¿El presupuesto del año que viene y el museo? No, la influencia, en principio el presupuesto que viene, ya digo, bueno, los remanentes se incorporarán y bueno,
salvo que por falta de ejecución tuviéramos algún problema en el FITE, pero bueno, no. Y lo del Museo Etnográfico, bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre del 2027 para gastar este dinero. O sea, la aceptación de la encomienda de gestión y de esos 4 millones supone ese plazo. Desde la fecha que lo firmamos, que fue en el mes de julio, hasta el 31 de diciembre de 2027. Es el plazo que tenemos. Pues la verdad es que estamos querríamos con la Dirección General de Patrimonio y Cultura y Bellas Artes, que es quien atribuye este dinero, pues tener algún tipo de reunión, porque yo creo que habría que firmar un convenio entre el gobierno de ámbito nacional, autonómico, incluso con Aragón y la Diputación. Nosotros hemos sacado, porque yo he pedido que los servicios de arquitectura me den el dato de que el proyecto que en su día se diseñó para este museo etnográfico, ¿cuánto nos costaría? Con el precio actual de las tarifas actuales, nos vamos a cerca de 100 millones de euros. Evidentemente, la Diputación Provincial no tiene ni capacidad económica ni técnica de poder llevar a cabo un proyecto semejante. Con lo cual, o bien hay un convenio y un compromiso por parte de todos de que esto lo vamos a hacer, o si no, claro, es que entre 100 y 4, con 4 millones, bueno, evidentemente podemos hacer un proyecto de consolidación del edificio, que sí que lo necesita, en fin, mejoras que podemos poner en el comandante Aguado, pero lo lógico es que tengamos un horizonte y una planificación de cómo lo vamos a hacer, quién va a aportar el dinero y cuándo vamos a tener listo ese museo, porque si no, no tiene sentido. Tenemos la ampliación del Museo Provincial, que en estos 4 años no se ha hecho nada, y que cuando yo me fui de aquí se supone que costaba en torno a 7 millones terminarlo, y ahora ya se habla de 14, que tenemos que estudiar también ese proyecto. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos 3 o 4 actuaciones potentes empantanadas, o sea, paralizadas por falta de financiación. Creo que todo esto hay que planificarlo en el tiempo y tiene que haber un horizonte temporal de terminarlo, claro. Entonces, no sé si tenéis la cantidad de esos PICES 2020 en total que tenéis que reorientar. Sí, pues A ver si es posible. 210.000 de espacios cinematográficos y en torno a 75.000 euros más o menos de lo que es los parques de bomberos que tendríamos. Esto creo que no sería difícil porque se puede destinar a material, a compra de material que necesitan los bomberos, con lo cual ahí yo creo que con un cambio de destino se podría hacer. Ese es más fácil poder reubicar. Estaba dedicado a lo que era el Parque de Bomberos de Calamocha, las obras que ya se adjudicaron, que también estamos intentando impulsar para llegar a tiempo, y luego también para el Parque de Bomberos de Teruel, que es donde no se ha hecho nada, con lo cual ahí es donde tenemos esa pequeña dificultad. ¿Y lo de los espacios cinematográficos, qué es lo que intentáis hacer? Los espacios cinematográficos es un proyecto que en una nave que tenemos cedida de Platea cede una nave a la Diputación Provincial, era pues eso, hacer un espacio, un escenario cinematográfico para que las empresas productoras, las que vienen a grabar películas a la provincia, pudiesen utilizar ese espacio para grabar interiores, ¿no? Es más, en su momento se hablaba de poder meter un avión y tal, que hay bastantes dificultades también, que no es fácil, porque, bueno, yo lo que he hecho es visitar la nave, ponerme en contacto también con Platea. Hay unas normas muy rígidas también en Platea, que bueno, el resto de naves, de propietarios de naves, se oponen a abrir un hueco que hay que abrir para meter ese avión. La insonorización de esa nave es muy complicada. Para grabar películas es fundamental, pues evidentemente que no haya ruidos, ¿no? Si en la nave, son naves nido, que están todas paralelas y unidas. Si por H por B en una de esas naves se instalara un taller con máquinas potentes, pues es que habría mucho ruido, no se podría grabar si acaso salvo de noche. Con lo cual yo creo que hay que darle una vuelta a las cosas no se pueden hablar. Esas naves además son de chapa. Cuando hace viento hacen muchísimo ruido las chapas es que nadie ha pensado en nada aquí, y lo digo, en fin, perdonadme, pero es que de verdad es mucho mejor buscar otro espacio
totalmente un espacio de servicios, que habrá terreno suficiente, y igual construir una nave, porque nos va a costar más insonorizar y poner eso en funcionamiento quizá que hacer una nave a propósito de... Esas naves están hechas para logística, tienen una altura impresionante, no sé cuántos metros tienen, pero 11 o 12, con lo cual esa nave no está diseñada para eso. Igual es mejor, o sería mejor, hacer una nave en otro sitio, en otro espacio, ya con las medidas y las necesidades que os comento de inicio. Igual es mucho más fácil, ¿no? ¿Esa falta de gestión es transversal a todo? ¿O hay alguna delegación en especial donde se ha detectado pues bueno, mayores problemas? en todas las que, bueno, en cultura, por ejemplo, es todo esto que os estamos contando. Todos los procedimientos extrajudiciales, sobre todo vienen de cultura hay muchísimos, es así. De turismo. De turismo también hay algunas cosas. El tema este de espacios cinematográficos también, y en fin, un poco en general. Y la deuda esta que se sitúa en el 30,66% en euros, ¿cuánto es? Pues ese es un buen dato. Espérate. 7,5 millones es lo que se aprobó, y creo que teníamos Hace más de 10 21, años que no se había pedido ningún préstamo. Lo que hemos estado a lo largo de estos últimos años es reduciendo deuda. Lo pasó. Bueno, lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos años es ir reduciendo esa deuda. Y ahora es la primera vez que se volvía a endeudar más en 7,5 millones. Teníamos 2 préstamos que ya venían anteriores incluso al 2010, que bueno, nos resultaba interesante poderlos finalizar, y sin embargo se habían ido manteniendo. En este caso se incrementan los 7,5 millones con sus correspondientes intereses sin ninguna necesidad, porque en primer lugar era para financiar un plan de obras y servicios que terminó financiando carreteras y vías. Yo creo que eran 19 más los 7,5 millones. Creo que eran, pero te puedo buscar el dato, ¿vale? Sí. 19 millones. Yo cuando de carreteras, o sea, se han ido actuando en función, yo creo que, o de demandas o de necesidades o de criterios políticos, vamos a dejarlo así, pero no se ha hecho con un seguimiento y con una planificación. Por lo menos ese plan de carreteras no está hecho. Es por lo que, bueno, con el ingeniero jefe de Vías y Obras, lo primero que hablamos es de hacer esa planificación. Primero, saber el estado de cómo tenemos la red viaria propia, tanto de las carreteras, esos 1.000 kilómetros, 975 que tenemos propios de competencia de Diputación Provincial, y luego incluso los caminos rurales que están asfaltados, que también seguimos manteniendo nosotros. Entonces, una vez que tengamos esa planificación, veremos qué necesidades económicas tenemos en carreteras, y luego iremos incluyendo cada ejercicio pues lo que se necesite. ¿Habéis calculado pues cuántas carreteras o cuántos kilómetros podrían ser transferidos a la DGA para liberar la Diputación que pudiera...? Pues se está negociando con ellos. En el momento que tengamos el catálogo de esas carreteras, porque claro, el Gobierno de Aragón nos pide pues que tienen que estar en unas condiciones muy específicas, un buen firme, una anchura, no recepcionan ninguna carretera que tenga alguna deficiencia. Por tanto, tanto en el firme, el trazado, todo eso tiene que tener unas características estándar, y ya tenemos un poco pues la propuesta nuestra. En cuanto la negociemos con ellos ya le daremos publicidad, pero estamos un poco negociando con ellos. ¿Y ese diagnóstico que vais a hacer de las carreteras como están va a suponer echar el freno a actuaciones que estaban en marcha? No, evidentemente los contratos, lo que tenemos adjudicado, eso tiene que seguir su ritmo, evidentemente, y vamos, si lo que hace falta es arreglar más, no arreglar menos, con lo cual eso seguirá su procedimiento administrativo, el que tenía, pero lo que queremos es saber cuánto dinero vamos a necesitar para arreglar las carreteras provinciales, en cuántos ejercicios podríamos arreglarlas, si necesitamos 4 años, 5 años, 6, y cuánto dinero tendríamos que meter cada año para hacer una planificación, lo que es una planificación. Pero esto se enlaza con el Gobierno de Aragón anunció hace poco también, pues es un plan de carreteras en general autonómicas. Sí, bueno, el Gobierno de Aragón tiene varios planes, tiene un plan extraordinario que el 35% de sus carreteras las va a arreglar en 2 años, pero con un método que es pago por disponibilidad, o sea,
las empresas las hacen y luego se mantienen durante 25 años. Con lo cual, el Gobierno de Aragón lo que ha hecho es derivar el pago a 25 años, arreglando el 35%. Ese modelo, primero, que nosotros no tenemos capacidad económica para hacer eso así, y luego nos tendría que autorizar tanto el Gobierno de Aragón como, es decir, una entidad superior. No podemos comprometernos en esas cantidades, porque el compromiso del Gobierno de Aragón supone cerca de 3.000 millones de euros en los 25 años. ¿Qué idea lleváis con el plan de vivienda para el año que viene? Sí, pues eso, tenemos que, con el presupuesto propio de la Diputación Provincial, intentar implementar un plan de vivienda ambicioso en el sentido, dentro de los márgenes que tiene la Diputación, pero si detectamos que el problema más grave que tienen los municipios es que no tienen vivienda, que la gente joven o nuevos pobladores que quieren venir a vivir, tanto en rehabilitación como en construcción de vivienda, tiene que ser una de nuestras políticas importantes. Y no solo con fondos propios, sino también con convenios con el propio Gobierno de Aragón. Estamos hablando con el consejero del ramo de infraestructura de vivienda, pues para intentar implementar esos fondos y que al final, o bien con recursos propios o también con los que nos puedan venir desde el Gobierno de Aragón, podamos hacer un plan ambicioso, llegar al menos a los 236 municipios. Es que ahora había 175.000 euros. Es que no tiene sentido sacar una convocatoria que te presenten 236 solicitudes para luego resolver para 3 o 4. Al final parece que le estás tomando el pelo a los alcaldes. Haces trabajar a los secretarios para nada, porque al final podrás atender 4 y 232 se quedarán. Habrán hecho un trabajo innecesariamente, ¿no? Para nada, por eso. ¿Cuánto era ahora? ¿De 75? 175.000 euros, algo así era. Sí. Eran 200.000 euros, 100.000 que iban en el presupuesto inicial y 100.000 que se incluyen en una modificación, 200.000, 25 ya se habían utilizado en una pendiente del año pasado, quedaban 75, 175 era algo que ya se sabía que era el total que se podía haber realizado, en el caso de haber trabajado la ordenanza correspondiente para, en el momento en el que haces la modificación, tengas preparada la ordenanza, la puedas publicar y gobierne quien gobierne la pueda ejecutar. Esto es lo que quería decir, estos son los anuncios. Anunciar, presupuestar y después eliminar no es sincero, ni transparente, ni ético, ni moral. Esto es lo que ha pasado aquí. Con respecto a la pregunta que habías hecho de la deuda antes, estaban refinanciados desde el 2005, para que veáis desde qué momento no se había producido ningún otro endeudamiento en esta casa, 3 cantidades que sumaban 14.265.397 euros. A esto se le suma este año los 7,5 millones. 2005 ha dicho Yolanda. Refinanciados desde el 2005.